Hola nuevamente, la clase de hoy se titula Antecedentes históricos y diversidad de textos de la medicina tradicional china. Los temas que abordaremos serán antecedentes históricos de la medicina tradicional china, los tres soberanos, desarrollo teórico y compilación del Neijing, revisión y reestructuración del Neijing, decadencia de la medicina tradicional china y surgimiento de la República de China, República Popular de China y surgimiento de la medicina tradicional china, expansión de la medicina tradicional china hacia otros países, múltiples traducciones y adaptaciones del Neijing, y finalizaremos analizando cómo actualmente se cuentan con múltiples textos de la medicina tradicional china. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar esta segunda clase del curso Fundamentos de Medicina Tradicional China. La historia de la medicina tradicional china presenta un tono mitológico, pues los antiguos chinos creían que su cultura había sido transmitida por los dioses, cuyos gobernantes de la antigüedad eran mitad humanos y mitad divinos. Un claro ejemplo lo podemos observar en la representación del legendario Fuxi, como mitad serpiente y mitad humano. Poco se conoce sobre los orígenes de la medicina tradicional china. No obstante, sabemos que está basada fundamentalmente en la filosofía taoísta y sus principios cosmológicos. Entre los elementos míticos o históricos se han mencionado tres personajes legendarios, también llamados emperadores, que contribuyeron enormemente en el desarrollo de la medicina tradicional china. Entre estos tenemos a Fuxi, Shen Nong y Huangdi. A estos tres legendarios se les atribuye haber introducido todos los elementos culturales de la vida de la antigua China, como la caza, la pesca, la agricultura e incluso la medicina tradicional china. Fuxi es el emperador más antiguo, aproximadamente 2900 años antes de Cristo. Descubrió los 8 trigramas o Pakua, que suponen es la base del I Ching, y que le fueron revelados de manera sobrenatural al verlos inscritos sobre el lomo de una tortuga, y hay quienes afirman que era un animal dragón caballo que salió del río Amarillo. También se le atribuyen el desarrollo de la escritura china y los conceptos de yin y yang, y se esbozan sus cualidades fundamentales, enfatizando los cambios y transformaciones de la naturaleza. Según la leyenda, vio la existencia de similitudes entre las marcas inscritas en el caparazón de la tortuga y las constelaciones del cielo. A partir de dicha observación, creó los 8 trigramas que rigen las leyes universales, el orden del mundo, los fenómenos de la naturaleza, así como al ser humano. Shen Nong, también conocido como el granjero divino, se le atribuye la agricultura y el descubrimiento de las propiedades medicinales y estimulantes de las plantas, lo que marcó el origen de la farmacopea china. Su obra se conoce como Shen Nong Ben Cao Jin. Huangdi, también conocido como el emperador amarillo, se le atribuye el Neijing, o Tratado de Medicina Interna, y fue uno de los 5 emperadores que reinó, según la tradición, desde el 2698 al 2598 a.C. Huangdi Neijing, o también denominado el canon interno del emperador, o el primer canon del emperador amarillo, constituye la base doctrinal para la medicina tradicional china, escrito hace más de 2000 años, que establece y define los principios básicos de la medicina tradicional china y la práctica clínica de la acupuntura. El origen del Neijing se desconoce con exactitud, pues no se dispone de una fecha determinada en la cual se escribió. Los sinólogos mencionan que en función de los datos históricos, la ideología plasmada en los textos, el Neijing es producto de una recopilación de escritos elaborados por muchos pensadores y médicos de su época.
No es objetivo de esta clase relatar minuciosamente la historia del Neijin. No obstante, el estudio de los antecedentes del Neijin adquiere gran relevancia, sobre todo para conocer cómo este texto ha tenido adaptaciones e interpretaciones a lo largo de la historia y sobre todo cómo ha llegado incluso a adaptarse al pensamiento occidental. Los sinólogos puntualizan que la disciplina de la medicina china surgió de una época de intenso fermento filosófico y científico que corresponde aproximadamente al periodo de primavera-otoño y periodo de los reinos combatientes de la posterior dinastía Zhou occidental. Este periodo de reforma intelectual se conoce como 100 escuelas de pensamiento. Escritores como Lao Tzu, Kongzi, Mozi, Xuanzi, Zhou Yan, así como los diversos autores de los textos de Ma Wandiu y Huai Nanzi y otros filósofos naturalistas de la academia Sijia tipifican este estilo de pensamiento intelectual. Durante este periodo se produjo un cambio revolucionario con respecto a los conceptos básicos del mundo natural. En el periodo de relativa estabilidad que siguió a la caída de la dinastía Qin en el 207 a.C., los eruditos de la dinastía Han intentaron recopilar y organizar diferentes escritos del periodo de los estados combatientes en un sistema coherente de filosofía china. En sinología, este periodo de erudición sincrética se conoce como la síntesis Han, a través de los esfuerzos combinados de los diferentes eruditos. Los textos y fragmentos de texto de los estados guerreros fueron cuidadosamente examinados y categorizados en diferentes escuelas filosóficas. Durante este tiempo, los textos médicos clásicos como el Neijin, el clásico interno del emperador amarillo, se compiló originalmente. Una percepción errónea común sobre el Neijin es el concebir que representa una sola obra de literatura médica narrativa. Algunos incluso creen que fue escrito por el mismo emperador amarillo, en el periodo anterior a la dinastía Xia. Sin embargo, los sinólogos generalmente están de acuerdo en que los diversos escritos encontrados en el Neijin refleja los estilos literarios del periodo primavera-otoño, así como del periodo de los reinos combatientes de la dinastía Qin y parte de la dinastía Han, por lo que se supone el desarrollo teórico del Neijin ocurrió durante estas épocas. Además, algo importante que quiero puntualizar es que los sinólogos mencionan que los diversos estilos de escritura contenidos en estos documentos afirman la noción de que el Neijin no representa un libro en ningún sentido moderno, sino que se entiende mejor una compilación de diferentes textos y fragmentos escritos por una variedad de autores de la dinastía Han y los estados combatientes. La asociación de estos textos compilados con el nombre de una figura histórica, es decir, el emperador amarillo y sobre todo famoso, ayudó a colocar los escritos relacionados en textos literarios y filosóficos específicos tradicionales, lo cual pues es importante reflexionar. Durante la dinastía Han posterior, inicia la transmisión oral y escrita del Neijin. De hecho, la primera mención del Neijin con sus dos libros que conocemos, el Lingshu y el Suwen y el Lingshu, aparece en el capítulo bibliográfico del Hanshu o libro de los Han, les muestro aquí en esta imagen, también conocido como el clásico de la historia china, terminado en el 111 después de Cristo. Durante esta época también vivió Huato, también conocido como el médico divino. Se escribe el canon de dificultades, también conocido como Nanjing, y Shanshong escribe el tratado de criopatología. Durante el periodo de los tres reinos de la dinastía Jin, dinastía del norte y sur, Huang Shube escribe el canon del pulso, también conocido como Maijing. Posteriormente, en la dinastía Sui, del 581 al 618,
Juan Fumi escribe el ABC de la acupuntura y moxibustión. Viene una parte de la historia importantísima que corresponde a la dinastía Tang. ¿Por qué menciono esta dinastía? Porque aquí Guan Bing revisa y reestructura el Neijing. Y para ello enfatiza que la versión existente en su época contiene capítulos incompletos, capítulos perdidos, caracteres desordenados que no se entendían y, en consecuencia, agrega nuevos capítulos, busca palabras para adaptarlas al significado original y agrega caracteres para facilitar su comprensión. Revisando también los documentos escritos por los sinólogos y los historiadores de la medicina tradicional china, puntualizan que Guan Bin escribe el Suanshu Miyu, que se traduce como el lenguaje secreto de la perla misteriosa, en donde él señala que debido a la complejidad del Neijing se vio la necesidad de escribir este otro texto para una mejor comprensión. Lamentablemente este texto se encuentra extraviado y bueno, pues es un dato importante que también debemos de conocer. En la dinastía Jing, del 1115 al 1234, Lin Wanzhou hace su revisión. Tenemos aquí otra revisión del Neijing. Y es en esta época en donde comienzan las grandes escuelas de la medicina tradicional china. En la dinastía Ming, Ma Chi realiza una nueva reordenación del Neijing. En la dinastía Qing se continúa con la revisión del Neijing. Y en esta dinastía ocurre la Guerra del Opio en 1839 aproximadamente y China es influenciada por el imperialismo. En esta dinastía inicia una fase de decadencia de la medicina tradicional china. Muchos documentos antiguos se perdieron y la medicina tradicional va siendo sustituida por la medicina occidental. Asimismo, ocurre la caída del último emperador de China, Puyi, e inicia la República de China con Sun Yat-sen, considerado el padre de la China moderna. Se prohíbe la acupuntura por ser considerada pseudomedicina y mero curanderismo anclado a supersticiones feudales y religiosas. Con la caída de la República de China y el surgimiento de la República Popular de China, el presidente Mao rescata nuevamente la medicina tradicional china. Un problema al que se encontró Mao fue el número limitado de médicos occidentales que en ese momento se contaban en 20.000 y por lo tanto incapaces de satisfacer la demanda sanitaria de varios centenares de millones de habitantes de China. En las zonas rurales se encontraban miles de practicantes de medicina tradicional desplazados por los médicos occidentales ya formados en la época de Sun Yat-sen, quienes eran partidarios de la occidentalización de la medicina. Por consiguiente, y como una estrategia del presidente Mao, al ver la inmensa cantidad de practicantes de medicina tradicional, dio un giro importante. En su política de salud apostó por la integración completa de la medicina tradicional en el sistema sanitario oficial. Es así como inician las primeras medidas en los años 50 para que los médicos de formación occidental estudiaran la medicina tradicional. Por otra parte, se convocaron a los médicos tradicionales más prestigiosos para recabar su conocimiento. Comenzaron a abrirse hospitales, así como centros de enseñanza de medicina tradicional en todo el país. La práctica y enseñanza de la medicina tradicional china comenzó a extenderse a otros países. Sin embargo, un problema importante que surgió fue la traducción de los textos clásicos de la medicina tradicional china a otros idiomas, ya que siempre ha constituido un proceso complejo e intelectualmente desafiante, lo cual no fue ajeno a los primeros textos traducidos de medicina tradicional china, a menudo algunos sin orientación significativa, con pérdida de información valiosa o muchas veces cambio de información crítica para la base teórica, patogénesis, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. Por ejemplo, en los siglos XV y XVI, cuando los misioneros diplomáticos y comerciantes viajaron a China,
Los occidentales tradujeron textos médicos chinos al inglés, francés, italiano y otros idiomas. A menudo los modelos galénicos y aristotélicos prominentes en Europa influyeron fuertemente en estas primeras traducciones. Por ejemplo, en el siglo XVI, Matteo Ricci tradujo Wu Xing como 5 elementos, vinculando la comprensión china de las 5 fases con la noción galénica de los 4 elementos. Con esta opción de traducción, generaciones de occidentales pasaron por alto el significado filosófico, histórico y cultural de la doctrina de las 5 fases como una visión sistemática de las fases de la naturaleza, incluidas las estaciones, las enfermedades y el flujo del tiempo en el cuerpo. Las primeras traducciones de textos médicos chinos realizadas por misioneros jesuitas también fueron influenciadas de manera similar con el objetivo de erradicar la doctrina religiosa china y promover las ideas cristianas. Por otra parte, en la década de los 70, por ejemplo, se realizaron varias traducciones de libros de texto de medicina tradicional china para occidentales interesados en estudiar acupuntura. Estas traducciones tendían a estar firmemente arraigadas en una epistemología biomédica que traducía la medicina china en términos simples y el método científico reduccionista. Se caía en otro error. Posteriormente, la popularidad de la medicina china entre los miembros involucrados en el movimiento contracultural hacia la famosa medicina complementaria y alternativa aumentó la demanda de traducciones que apelarían a un deseo emergente de algo más tradicional, natural y espiritual. Muchos traductores intervinieron para crear textos que llenaran a esta audiencia. De tal manera que en la actualidad existe una proliferación de diferentes tipos de traducciones, cada una altamente influenciada por factores históricos, políticos, sociales, económicos, y como resultado de todas estas influencias, actualmente existen diversos textos de medicina tradicional china que utilizan diferentes conjuntos de términos, así como distintos marcos epistemológicos para traducir las mismas palabras. En resumen, se desconoce el origen del Neijin, por lo que se han generado hipótesis, algunas con un tinte mitológico y otras con fundamento en el análisis sinológico. La primera se le atribuye al emperador amarillo y la segunda resulta de una compilación de textos escritos por numerosos intelectuales de las 100 escuelas del pensamiento, así como intelectuales de la dinastía Qin y Han. El Neijin ha tenido numerosas adaptaciones, ya que en el transcurso de la historia no se ha reportado la existencia del libro en su forma completa. Las versiones actuales fueron resultado de la reestructuración que realizó Wang Bing, quien agregó capítulos, caracteres y adaptaciones del libro. La medicina tradicional china tuvo una fase de decadencia como resultado del imperialismo, la medicina occidental y del surgimiento de la República de China con Sun Yat-sen. La medicina tradicional china emerge nuevamente con la República Popular de China como una estrategia del presidente Mao para satisfacer la demanda de salud en la extensa población, lo que conlleva hacia su integración oficial en el sistema de salud, creación de hospitales y apertura de centros de enseñanza de medicina tradicional china. Asimismo, la medicina tradicional china comienza a expandirse a otros países. Sin embargo, un problema que continúa en la actualidad ha sido la traducción y adaptación de textos de medicina tradicional a otros idiomas. En consecuencia, existe una proliferación de diferentes traducciones, cada una influenciada por factores históricos, políticos, sociales y económicos. Como resultado de todas estas influencias, actualmente existen diversos textos de medicina tradicional china que utilizan diferentes conjuntos de términos, así como distintos marcos epistemológicos para traducir las mismas palabras. Pues muchas gracias por su atención, damos por terminada esta segunda clase y estén pendientes por la clase 3 en donde abordaremos cuál es la forma correcta de comenzar el estudio de la medicina tradicional china, considerando sobre todo estos aspectos que hemos estado señalando tanto en la clase 1, donde estudiamos cómo los caracteres también han tenido adaptaciones,
y en consecuencia, pues los mismos textos de la medicina tradicional china, lo que ha dificultado su comprensión y su estudio. Sin embargo, en este curso nos daremos cuenta que la medicina tradicional es una maravilla cuando se comprende desde un enfoque sistémico e integrativo y sobre todo que es posible aprender este tipo de medicina desde una metodología científica.